Muy buenas noches. Vamos a iniciar con el intensivo del día de hoy. Hoy es la penúltima clase que vamos a ver. ¿Cómo van? ¿Ya se sienten listos? ¿Ya les faltan 3 días para presentar? Ya vi que les cambiaron el examen. Bueno, no les cambiaron, les pusieron la hora a las 2 de la tarde. Entonces, pues el jueves tienen un amplio rango para poder estudiar. Entonces, me pueden mandar cualquier duda que ustedes tengan ahí al WhatsApp o puede ser el del grupo o el privado, no hay ningún problema, puede ser cualquiera de los dos. Y también les voy a comentar, el jueves voy a estar yendo a la facu, entonces si alguien ocupa que veamos algún tipo de examen o cualquier cosa, pues ahí los veo, o cualquier duda de último minuto, pues ahí los puedo ver en la facultad también, ¿ok? Entonces nada más para que lo tengan ahí en cuenta también los que estén viendo el video grabado. Bueno, vamos a empezar con estas dos clases que son las últimas. Esos temas son interesantes, por así decirlos, importantes, y como son los últimos, la mayoría de las veces no los estudian, ¿ok? Y te sacan 3 preguntas de cada uno de los temas, o sea, son 6 preguntas. Si te pones a pensar, esas 6 preguntas son 12 puntos del examen. Entonces, sí es una buena cantidad de preguntas, aunque ustedes digan, pues son 6 preguntas que puedo sacar mal. Son 12 puntos, ¿ok? No dejen ir preguntas. Entonces, estudienlo y así ya aseguran 12 preguntas correctas, más aparte las que saquen el examen y les va a ir bien en el examen, ¿ok? Esas preguntas por lo general no son tan clavadas, sobre todo el tema de hipertensión secundaria es un tema bonito por eso mismo de que no te ponen cosas clavadas, son cosas esenciales y clínicas, entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, primero, ¿qué es la hipertensión? La hipertensión, vamos a tomar los criterios europeos, y para que nosotros llamamos hipertensión tienen que ser arriba de 140 de sístole y mayor de 90 de diástole. Prehipertensión, 120, 139, aquí no se da tratamiento, y pues nada más recuerden que en los pacientes con pueden llegar, ¿cómo se diagnostica esto? Pues principalmente que hay 2 métodos, que es el AMPA y el MAPA. El AMPA es que te toman la presión aleatoriamente durante varios días consecutivos, principalmente 3 días consecutivos, y si sale el promedio arriba de 140, pues decimos que es hipertensión. La otra es por medio del MAPA, que es el monitoreo aleatorio de la presión arterial, que te conectan un aparato, un esfingomanómetro a lo que es el brazo, y ese va conectado a un aparato tipo celular, y pues él se te va midiendo la presión arterial durante todo el día. Y ahí sale si el paciente tiene paroxismos, si tiene aumentos de presión arterial en otros periodos del día, etcétera, etcétera. Entonces, la mejor manera y el gol estándar para diagnosticar una hipertensión es por medio del MAPA, el monitoreo aleatorio de la presión arterial. ¿Ok? De hecho, se los debieron de haber mencionado en clase. Creo que esa la van a ver mañana, esa clase, creo. Si mal no recuerdo, porque vieron cortisol. Bueno, ahora, hipertensión secundaria. ¿Qué es una hipertensión secundaria? Principalmente son los niveles de presión arterial elevado más 3 criterios. Los 3 criterios que debe de cumplir para una hipertensión secundaria es pacientes jóvenes, menores de 30 años. Segundo, que es resistente a medicamentos, principalmente a 3, y que uno de estos sea un diurético. Y la cuarta es que sea una hipertensión, ¿cómo se llama? Acelerada. ¿Qué quiere decir esto? Que haya daño a órgano blanco en menos de 6 meses. Que el paciente empezó con hipertensión, no sé, hace 2 meses y ya tengo un infarto. ¿Ok? Eso quiere decir que el paciente tiene una hipertensión acelerada. ¿Ok? Lo del feocromocitoma y ahorita lo vemos eso, ¿ok? Entonces, nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Las causas de hipertensión secundaria. La causa principal o la más común a nivel mundial de hipertensión secundaria no es endocrinológica, es nefrótica y es debido a nefropatía diabética. ¿Por qué nosotros no lo vemos en endocrino? Porque es más un diagnóstico de nefro que de endocrino. El endocrinólogo debe de manejar los niveles de diabetes, de glucosa, pero el encargado de revisar esto es el nefrólogo.
Por eso es que nosotros aquí en la materia no lo vemos. Así igual como cuando vimos retinopatía, la retinopatía nada más la vimos así que, pues es esto. Pero en la materia de oftalmo lo van a ver más a fondo. La neuropatía igual, lo van a ver más a fondo cuando lleguen la materia de neuro. ¿Ok? Entonces, por eso es que nosotros no vemos a la hipertensión causada por la nefropatía como la número 1. ¿Ok? Bueno, es la número 1, pero no la vemos en clase. Pero quiero que quede eso claro. ¿Cuáles son las causas de hipertensión secundaria que vamos a ver en esta clase? Son 2. El aldosteronismo primario y el feocromocitoma. Pero no son los únicos de endocrino que te causan eso. Y ya les dije, la diabetes, con un estadio de enfermedad renal grado 3, te causa hipertensión secundaria. Sepan, porque a veces se vienen casos clínicos de insuficiencia renal, tiene hipertensión, tiene comezón, porque acuérdense que los productos no se eliminan son los azoados y causan picor, ¿ok? Entonces, ese paciente tiene una enfermedad renal crónica, principalmente por debajo de 3 o 4. Síndrome de Cushing también te causan hipertensión. ¿Y qué más te causa la hipertensión? El hipertiroidismo, ¿ok? Entonces, no porque vean hipertensión, quiere decir que principalmente va a ser alosteronismo o feocromocitoma, ¿ok? Sí te va a venir aloteronismo o feocromocitoma. Por lo general no te ponen los dos en el mismo examen. O te viene uno o te viene otro, ¿ok? También algunos medicamentos, como los corticoides, anticonceptivos, te pueden llegar a causar hipertensión secundaria, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Para endocrinos solamente vamos a ver estas dos. Aldosteronismo primario. Acuérdense de lo que es el eje, ¿ok? Si nosotros tenemos aldosterona elevada, ¿cuál es la contrarreguladora de aldosterona? Renina. Entonces, aldosterona va a estar elevado y renina disminuido. Ahora, aldosterona, ¿con qué ion se lleva bien? Con sodio. Por lo tanto, los niveles de sodio van a estar aumentados. Por ende, al estar sodio elevado, aumenta la osmolaridad y aumenta la presión sanguínea. ¿Ok? Por eso es que causa hipertensión, por el aumento de sodio causado por la aldosterona. ¿Cuál es el ion contrarregulador de sodio? Potasio. Por ende, estos pacientes tienen una pérdida de potasio sanguíneo. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. De hecho, aquí están los 4 hallazgos principales. Hipertensión por la, ¿cómo se llama? Por la osmolaridad, hipocalemia, supresión de renina y aldosterona elevado. Y la hipertensión es causada por el exceso de sodio. Aldosteronismo secundario, pues recuerden que todo lo que decimos que es secundario, principalmente son alteraciones a nivel de hipotálamo. Entonces, pues aquí puede haber alteraciones, a lo mejor no en hipotálamo, pero sí alteración a nivel, ¿cómo se llama? Cerebral. Entonces, ténganlo en cuenta. Aumenta la secreción de aldosterona, secundario un aumento de la actividad de renina. Y en esos casos, pues puede haber edema. Ahora, las causas más comunes. Cada semestre cambia. Por lo general, mañana pongan atención cuál es el que van a comentar para este semestre. Por lo general, siempre es aldosteronoma como número 1, que es el síndrome de Cohn, y el número 2 es la hiperplasia adrenal idiopática. ¿Ok? Entonces, así como lo han tomado en semestres pasados, a veces ponen a la hiperplasia como número 1, a veces aldosteronoma. Entonces, va a depender de lo que los mencionan en clase. Porque en el video te mencionan tal cual como está aquí, pero les digo, a veces lo cambian los doctores que dan la clase y son los que hacen las preguntas del examen. Ahora, el cuadro clínico. Tenemos un cuadro hipertensivo y un cuadro hipocalémico. El hipertensivo puede tener cefalea, disnea y palpitaciones. El hipocalémico, si hay falta de potasio, puede haber debilidad y calambres. De hecho, si ustedes ven la palabra calambres en el texto, ya no lo piensen más, es un aldosteronismo, ¿ok? Porque es el único donde te causa calambres. En ninguna otra enfermedad vamos a ver calambres, más que en aldosteronismo. Entonces, la palabra clave con la cual tú vas a sacar el cuadro clínico es calambres. También, lean todo completo.
para que digan, pues ya estoy 100% seguro de que sí es un aldosteronismo. ¿Ok? Es un paciente hipertenso, tiene palpitaciones, calambres y tiene polidipsia, poliuria y tiene exceso de sodio. Pues si hace como pato, camina como pato y hace cuac, pues es un pato. Aquí igual, si tiene hipertensión, pérdida de potasio y aumento de sodio, pues es un aldosteronismo. ¿Ok? También puede haber síntomas de diabetes insípida, poliuria, polidipsia, nicturia. Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hay, ¿cómo se llama? Una diabetes insípida debida a una hipocalemia por la pérdida de potasio. Entonces, esto puede ser consecuente a esto. Los laboratorios. Otra vez, aldosterona está elevada. Puede ser por una hiperplasia o por un tumor. ¿Ok? Entonces, hay un tumor en la suprarrenal que está haciendo que se eleve aldosterona. Y si se eleva aldosterona, eleva sodio. Los contrarreguladores va a estar disminuido renina y el contrarregulador de sodio, potasio. Y potasio es muy compa de hidrógeno. Entonces, si potasio se pierde, hidrógeno también. Por lo tanto, tenemos hipocalemia, hipernatremia y alcalosis metabólica. También puede haber hiperglucemia por el aumento de la osmolaridad. ¿Ok? ¿Qué podemos encontrar en el electrocardiograma? Principalmente prolongación del segmento ST, inversión de la onda T y lo patoneumónico aquí, ondas U. Pregunta de examen. ¿Ok? Las ondas U son específicas para aldosteronismo o hiperaldosteronismo. El diagnóstico, acuérdense, en estas clases vamos a ver diagnóstico de screening, tamizaje o de detección y vamos a tener el diagnóstico de confirmación y el diagnóstico de localización. ¿Ok? Son 3 diagnósticos diferentes, ¿ok? Una de detección, screening o tamizaje, una de confirmación y una de localización. La de screening son 4 pruebas donde medimos la relación de renina, bueno, de aldosterona a renina. Y si esa sale mayor de 20, decimos que es positivo. Con 2 pruebas positivas decimos que el paciente probablemente, ojo, probablemente tenga aldosteronismo. Ahora, confirmación. Esa se hace con la prueba de carga. Son 2 pruebas. Una que puede ser oral y otra que puede ser, ¿cómo se llama? Intravenosa. La oral, de 5 a 6 gramos vía oral de consumir sodio, cloruro de sodio, al día durante 5 días. La otra, vas a dar por vía IV cloruro de sodio o solución fisiológica al 0.9% de 1 a 2 litros durante el día, durante 5 días. Y esto se llegará a un ¿cómo se llama? Un sodio urinario de 200 miliequivalentes y vamos a medir la aldosterona urinaria. Si esto es mayor de 10, confirmamos el diagnóstico de un aldosteronismo primario. ¿Quedó claro? Entonces son 2 pruebas diferentes. ¿Cuál te llegan a preguntar más? La prueba de detección, que es la que viene en el libro. La de confirmación te lo mencionan en clase. Prueba de localización. Si es un tumor, vamos a hacer principalmente una resonancia. Si es una hiperplasia, pues vamos a hacer principalmente un TAC. ¿Cuáles son los que más se utilizan? TAC o resonancia. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. El estudio de postura principalmente es para saber si es una hiperplasia o es un aldosteronoma. Esta clase la daba antes el doctor González González, no sé si todavía la sigue dando él. Entonces, él hablaba de este estudio. Actualmente ya no se ve, o lo mencionan solamente por encimita, no lo hacen pregunta de examen, pero por si las dudas, lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, aquí principalmente es un paciente al cual se le pide que se duerma y lo dejes en la cama sin que se levante. Una vez que se despierte al día siguiente, le tomas una muestra y lo dejas que se levante y que ande por la vida durante 4 horas. Al pasar las 4 horas, se le toma otra muestra. Si pasadas las 4 horas los niveles bajan, es un aldosteronoma. Si los niveles suben, es una hiperplasia. ¿Ok? Entonces solamente es para distinguir cuál es cuál.
¿ok? Es mucho rollo, es más fácil hacer una resonancia o hacer un TAC, pero pues sepan que existe el estudio de postura. Tratamiento. Los que llevaron Pharma conmigo, se los mencioné el semestre pasado. Para el aldosteronismo primario, principalmente vamos a dar ahorradores de potasio, como espironolactona o milorida. Si tiene bajo potasio, vamos a reponérselo, ¿ok? En la hiperplasia, pues es lo que vamos a hacer. Si es un tumor, pues vamos a hacerle una cirugía, una adrelectomía unilateral, por lo general siempre es de un solo lado. Y pues sería todo de esta enfermedad. ¿Dudas, preguntas, comentarios o algo que quieran agregar acerca de aldosteronismo? ¿Todo bien? Excelente. Vamos a continuar con bueno, ¿están escribiendo? Dice que no. Bueno, vamos a ver feocromocitoma. Feocromocitoma es una enfermedad rara. Se le conoce como la enfermedad de los 90%. ¿Por qué? Es rara que te dé síntomas. A eso es a lo que me refiero. ¿Ok? ¿Por qué el 90%? Porque los 90% son esporádicos, son en una sola glándula, son benignos y 90% son adrenales. De hecho, la mayoría de las veces se encuentran como incidentalomas. ¿Qué es un incidentaloma? Tú te vas a hacer un estudio, un TAC, una resonancia, lo que tú quieras, por cualquier otra cosa, y resulta que tienes un feocromocitoma. Pero como son benignos, pues no pasa nada. Entonces, a lo mejor alguien de aquí o alguien en la carrera está sufriendo de un feocromocitoma, perdón, y nunca en la vida a lo mejor fallecen y se encuentra el feocromocitoma y es como que, ah, caray, pues nunca le causó ningún síntoma, pero pues lo tenía. Por eso les digo, son raros que te den síntomas. De hecho, yo hasta el día de hoy, y eso que estuve en urgencias, nunca he visto ni un feocromocitoma. Aldosteronismo sí he visto. De hecho, diagnostiqué uno en servicio social, pero feocromocitoma nunca he visto. ¿Ok? He sospechado, pero nunca da, ¿cómo se llama? Nunca es feocromocitoma. Entonces, es raro, te lo llegan a preguntar, sí. Principalmente te lo preguntan unas 2 preguntas de ahí. Es raro. El que más te llegan a preguntar es el otro, el aldosteronismo, ¿ok? El feocromocitoma se ve asociado con las neoplasias endocrinológicas múltiples, principalmente con el tipo 2, que aquí encontramos carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma y hiperplasia paratiroidea. Entonces, si el paciente tiene un feocromocitoma, vele a revisar la tiroides, no vaya a tener un tumor. ¿Ok? Entonces, pregunta de examen. ¿Con quién se asocia el feocromocitoma? Con hiperplasias y con carcinoma medular de tiroides. ¿Quedó claro? Anótenlo porque también ha sido pregunta de examen. El cuadro clínico, la triada característica. Aquí no hay disnea, aquí hay cefalea, diaforesis y palpitaciones. La hipertensión. La pasada que vimos era sostenida, siempre sostenida el aldosteronismo. En cambio, el feocromocitoma es en paroxismos. ¿Qué son los paroxismos? En la mañana tuve hipertensión, en la tarde estuve normal y en la noche tengo hipertensión. O sea, hay picos. Hay picos donde aumenta la hipertensión porque hay extravasación de catecolaminas y luego regresa a la normalidad y luego otra vez hay otra extravasación y es independientemente de la hora. ¿Ok? Entonces, también puede haber pérdida de la intolerancia a carbohidratos, pueden llegar a presentar prediabetes esos pacientes. Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Ok? El diagnóstico, aquí vienen demasiadas pruebas. La única que hacemos es la confirmación de catecolaminas y metanefrinas o metabolitos en sangre y orina. La localización, el diagnóstico de localización es por medio de TAC o resonancia para ver que tenga una tumoración en la suprarrenal. El tratamiento, sí, es lo que se dice. El tratamiento, principalmente, lo vieron el semestre pasado, también los que llevaron Pharma conmigo y en Pharma normal, pues vieron que el medicamento número 1 es la fenoxibenzamina, es lo único que tenemos en México, fentolamina no existe en México. De hecho, los doctores te mencionan que fenoxibenzamina ya tampoco la están consiguiendo en México, por lo tanto, cualquier alfa antagonista puede llegar a ser la opción correcta, como prazosina, como terazosina, doxazosina, etcétera, etcétera. El más utilizado es prazosina.
¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Y recuerden, todo paciente que le vas a hacer o que estás sospechando una hipertensión o que ya tiene hipertensión, ¿y cómo vas a hacer el seguimiento? El seguimiento es cada 3 meses por medio de biometría hemática, electrolitos séricos para ver cómo se encuentra sodio, potasio. Vamos a ver calcio y examen general de orina para ver que no tenga proteinuria y daño renal. Vamos a hacerle también química sanguínea para revisar cómo se encuentra la creatinina y electrocardiograma. ¿Ok? Todo paciente con hipertensión, cada 3 meses debes estar checando estos valores. Cada 3 meses. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas del tema de hipertensión secundaria? ¿No? ¿Todo bien, todo correcto? ¿Y yo que me alegro? Excelente. Vamos a pasar al último tema del día de hoy, hipo e hipercortisolismo. Este lo vieron en la del día de hoy, ¿verdad? Este tema. Hoy ya me estoy adelantando con los de estos, sí. ¿Qué les dijo el doctor González acerca del cocitropín? Se la pasó hablando de eso, ¿no? O ya maduró. Quién sabe, me cerró la puerta. Muy típico de él, que en el hospital lo teníamos disponible. De hecho, el semestre pasado dicen que se la pasó hablando del cocitropín toda la clase y muchos odiaron eso. Entonces, por eso les digo, ya maduró, porque se la pasó hablando de todo ese medicamento casi, no tanto. Regañando gente. Ah, también. Eso lo hizo más en la clase de diabetes, que empezó a regañar gente. En este tema sí se la pasó hablando de su estudio que hice y que no sé qué. Bueno, regresando a la clase, vamos a hablar de cortisol, ¿ok? Hipo e hipercortisolismo. Acuérdense que cortisol está mediado por medio de la ACTH, ¿ok? Y cortisol es el responsable de producción de glucocorticoides, andrógenos y hormonas sexuales femeninas como progestágenas, ¿ok? Entonces, súper mega importante, cortisol. Las funciones de la suprarrenal, nada más recuerden cuál es el eje. Este casi nunca te lo iban a preguntar, es el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. ¿Ok? Hipotálamo, libera CRH, adenohipófisis, actúa en las células corticotropas, libera CTH, y la CTH llega a la suprarrenal, la estimula y produce, ¿cómo se llama? Lo que es el cortisol. Aumento de cortisol inhibe lo que es el eje, lo de la retroalimentación negativa, lo que hemos visto siempre. Vamos a empezar a hablar de hipercortisolismo. Y el hipercortisolismo lo podemos reducir en una sola palabra, Cushing. Y aquí diría, como dijera el periodista de Spider-Man, héroe o villano. Aquí la palabra sería síndrome o enfermedad. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a distinguir, si es un síndrome o es una enfermedad. Pero el exceso de cortisol se le conoce como Cushing. ¿Ok? ¿Qué es el Cushing? Conjunto clínicos que se presenta por un hipercortisolismo endógeno o exógeno. ¿Ok? Ahora, ¿qué síntomas te da? Los de máximo valor son estos. Obesidad central. Debilidad muscular objetiva, pregunta de examen. Es la más específica de todas. Debilidad muscular objetiva. Equimosis espontánea. Estrías mayor de 1 centímetro. Hipocalemia. Alteraciones psiquiátricas y osteoporosis. ¿Ok? Ahorita vimos también la hipocalemia. Entonces puede llegar a presentar calambres. Por eso les digo, ya con calambres, piensen en el aldosteronismo, pero lean todo para confirmar. Porque es raro que te ponga la hipocalemia en Cushing, pero te lo pueden llegar a preguntar. ¿Ok? Lean bien las preguntas, porque hace 2 semestres vino la pregunta de que cuál de las siguientes es un valor máximo de Cushing y venía estrías púrpuras, menores de 1 centímetro. Y la gente se fue con esa opción y les dije, no, porque debe ser mayor de 1 centímetro. Lean bien. Por eso les pongo los Cahoots, por eso les puse los casos clínicos, para que aprendieran a cómo tratar las preguntas de examen. ¿Ok? Para que ustedes sepan qué valores, qué es lo que tienen que leer, qué es lo que tienen que apreciar en el examen para que les vaya bien. ¿Ok? Entonces, chequen eso, si es mayor, si es menor. También acá debe decir debilidad objetiva muscular.
¿Ok? Objetiva muscular. Si te dice debilidad muscular generalizada, no es la opción correcta. Debe ser objetiva. Me duele aquí específicamente. ¿Ok? Ahora, tiene obesidad, hay aumento de presión arterial, hay resistencia a la insulina y puede haber dislipidemias. ¿Con quién puede hacer el diagnóstico diferencial? Con síndrome metabólico. Pregunta de examen. Es una pregunta directa que te pueden llegar a hacer. ¿Cuál de los siguientes es un diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing o el principal diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing? Síndrome metabólico. Solo recuerden que el síndrome metabólico es causado por resistencia a la insulina, mientras que Cushing es por exceso de cortisol. Ahora, la etiología, endógeno y exógeno. El exógeno, o sea, que viene de afuera, ingesta de glucocorticoides. Pacientes que están consumiendo productos milagros que te quitan la diabetes, que te quitan la hipertensión, la leucemia y todo eso, por lo que dolores también como la artritis, contienen glucocorticoides. ¿Okay? De hecho, había uno que se llamaba Reumofan. Reumofan, el medicamento es con pH y el otro era Reumofan con F. Ese Reumofan contenía dexametasona. Y por ahí de los años 2016, 2017, llegaron muchos casos de Cushing por muchas personas que consumían este producto milagro, que les servía, les quitaba los síntomas del dolor, pero les causaba todo lo que era lo relacionado con Cushing. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. La causa número 1, por exógeno. Endógeno. De hecho, estas son preguntas de plataforma. Endógeno, la más común, enfermedad de Cushing. Principalmente tumor en dónde? En lóbulo anterior o intermedio. Aquí se encuentran tumores. Cuando hablamos de enfermedad, hablamos de tumores en lóbulo anterior o intermedio. ¿Ok? Anótenlo, porque son también preguntas que te pueden llegar a hacer. Ahora, prueba de screening, detección o tamizaje. Tenemos 4. ¿Cuáles son las que más te llegan a medir? Cortisol plasmático basal. ¿Ok? Ritmo circadiano no te la llegan a preguntar. Esta siempre te la llegan a, bueno, no siempre, te llegan a preguntar siempre por una de dexametasona. Recuerden que hay 3 dosis, dosis bajas, intermedias y altas. Para la prueba de detección es la dosis intermedia, o sea, la prueba con 1 miligramo de dexametasona antes de dormir, y esto debe tener a CTH. Se toma la muestra y se debe suprimir por debajo de 5 miligramos. Si no se suprime, quiere decir que probablemente tenga Cushing. ¿Ok? Entonces, principalmente enfermedad de Cushing. Esto es principalmente para enfermedad de Cushing. Entonces, vamos a ver, probablemente tenga enfermedad. La otra prueba que también te pone en el examen, cortisol urinario libre de 24 horas. Aquí medimos el exceso de cortisol, arriba de 24, es positivo. Se pide una muestra de orina de 24 horas. Cada vez que orines, se va guardando la orina en una probeta y se mide los valores de cortisol. Es la más específica y sensible. Si te llegan a poner cuál es la mejor de esas 4, la mejor es cortisol urinario libre de 24 horas. ¿Quedó claro? Y pues sería todo de las pruebas de detección. Pruebas diagnósticas. De confirmación, solamente tenemos una. Dosis bajas de dexametasona. La dosis es de 0.5 miligramos cada 6 horas por 48 horas. ¿Ok? Si suprime, menor de 5 miligramos, o si en orina es menor de 20 miligramos, se descarta el síndrome y decimos que es enfermedad de Cushing. ¿Ok? Entonces, pues aquí se suprimió de más, pues hacemos el diagnóstico de enfermedad. Ahora, ¿están escribiendo? Vamos a ver qué es lo que escriben. Dijo que eso era lo que iba a preguntar. En serio. Es que siempre, a mi examen vino esta, de que cuál es la prueba de confirmación. Y me venía, inciso A, dexametasona de 1 miligramo. Inciso B, dexametasona de 0.5. Inciso C, dexametasona con 2 gramos y otra que nada que ver. Entonces, apréndanse las dosis, ¿ok? Porque sí te llegan a preguntar las pruebas, ¿ok? En mi examen vino, cada semestre siempre viene una. Les digo, de acá la que más se viene es el cortisol urinario. De aquí, de confirmación, la que más se viene es
la prueba de dosis bajas, 0.5. ¿Ok? Localización. Si es un tumor en la hipófisis o es un tumor en la suprarrenal. ¿Ok? Bueno, se hace por medio de supresión con dexametasona a dosis alta, de 2 a 8 miligramos de dexametasona. Igual cada 6 horas por 48 horas, son dosis más altas. Si los niveles bajan menor del 50%, esto quiere decir que puede tener una enfermedad de Cushing cerebral. Si no, pues, si no suprime, decimos que es una enfermedad de Cushing causada por un adenoma en la suprarrenal. ¿Ok? Entonces, eso simplemente nos sirve para detectar dónde está el tumor, si en cerebro o en la suprarrenal. Punto. ACTH basal. Principalmente el ACTH basal lo que nos dice es si es algo secundario o primario. ¿Ok? Que fue lo que les comentaba ¿cómo se llaman los exámenes que vimos la vez pasada? ¿Ok? Supresión nocturna, esa casi no se le van a preguntar, y la estimulación de CRH tampoco. Pero pues sería más que nada para algo terciario. Tratamiento. Si es un tumor, una enfermedad, cirugía. Cirugía transfemoral, porque recuerden que es en el lóbulo anterior o medio. El 90% de los casos se curan a los 4 años. Si es una enfermedad causada por un tumor en la suprarrenal, hazle una cirugía en la suprarrenal y se acabó. Si tiene síndrome de Cushing o tiene Cushing no tan grande el tumor, pues podemos llegar a utilizar medicamentos como ciprofloxacina, aminoglutamida, que es lo que más llegan a utilizar en el HU, metirapona, mitotane, etcétera, etcétera. Y pues sería todo. ¿Dudas, preguntas del tema de hipercortisolismo? ¿No? Ya el que sí, es el último tema que vamos a ver el día de hoy. Bueno, subtema. Ahora vamos a ver lo contrario. Disminución de cortisol o hipocortisolismo. El hipocortisolismo quiere decir que la suprarrenal no funciona. ¿Y qué se encuentra en la suprarrenal? Pues se encuentra lo que es cortisol y mineralocorticoides. Entonces, ahorita acabamos de ver una enfermedad con mineralocorticoides que es la aldosterona, aldosteronismo. Entonces, Addison o insuficiencia suprarrenal primaria es lo contrario al hiperaldosteronismo. ¿Quedó claro? Si ustedes aprenden eso, ya están del otro lado. Porque van a saber cómo se encuentra potasio, cómo se encuentra sodio, cómo se encuentra el pH. Entonces, pues les va a ir bien en el examen sabiendo eso. ¿Ok? Recuerden lo que siempre hemos visto, primario en la suprarrenal, secundario en la hipófisis, terciario en el hipotálamo. Lo más característico, hiperpigmentación a las áreas expuestas al sol. Si te viene paciente el cual perdió peso y tiene, ¿cómo se llama? Ingestas de sodio e hiperpigmentación, ¿cómo se llama? En zonas expuestas al sol, no lo busques más, es un Addison. ¿Ok? Ahora, lo contrario. Si en aldosteronismo tenemos aldosterona elevada, ¿aquí qué va a haber? Aldosterona disminuida. Si tenemos sodio elevado en hiperaldosteronismo, ¿aquí qué va a haber? Sodio bajo. ¿Ok? Ahora, los contrarreguladores de sodio. Entonces, si sodio está bajo, potasio está alto. ¿Ok? Entonces va a haber hipercalemia aquí, lo contrario de allá. Y recuerden, potasio es muy compa de hidrógeno. Por lo tanto, hidrógeno va a estar aumentado. Por lo tanto, aquí va a haber acidosis. Mientras que en la otra había alcalosis. Entonces, ténganlo en cuenta. También puede haber disminución de la glucosa. Por la osmolaridad, como no hay tanto sodio, pues se puede llegar a perder también. También la otra causa puede ser por enfermedades granulomatosas, la más común, TB. Hay pérdida de peso, mialgias, artralgias, y recuerden, en secundario no hay hiperpigmentación en zonas expuestas a la piel, ni manifestaciones hidroelectrolíticas. La etiología, la más común, es el síndrome poliglandular autoinmune tipo 2, que es el síndrome de Smith,
Acuérdense que es Addison con enfermedad tiroidea como Hashimoto y diabetes mellitus tipo 1. Infecciones por TB, que les digo que son las granulomatosas, puede haber también por metástasis, hemorragias, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces recuerden, si el paciente tiene Hashimoto y tiene diabetes mellitus tipo 1, chécale el cortisol, porque el cortisol es lo que te mantiene vivo y puede fallecer si no le repones cortisol. ¿Ok? Bueno, diagnóstico. El diagnóstico principalmente lo vas a hacer por medio de dos pruebas. La primera, la prueba rápida de ACTH, que es la prueba de estimulación de cortisol por medio de cocitropin de 10 miligramos. ¿Ok? La prueba de cocitropin de 10 miligramos. ¿Quedó claro? Eso es para medir los niveles. Ahora, para saber si es secundario o primario, recuerden, medir ACTH. ¿Quedó claro? Entonces, son dos cosas diferentes. Para nosotros medir ya en el primario como tal, es la prueba de cocitropin. Si nosotros queremos saber si es primario o secundario, ACTH. Si el cortisol sube arriba de 18 o es de 496 nanomoles por litro, es normal. Si es inferior a estos valores, decimos que hay falla suprarrenal. Y aquí está. Se mide ACTH para saber si es secundaria o terciaria. ¿Quedó claro? Esa fue pregunta de examen también para que lo tengan en cuenta. Tratamiento. El tratamiento se va a dar conforme al ciclo circadiano de cortisol. ¿Cómo es el ciclo circadiano? Es mayor en la madrugada. Como se produce una gran cantidad de cortisol en la madrugada, pues se evitan infartos, se evitan ataques de asma, se evitan muchas cosas y aparte se genera lo que son las hormonas sexuales. Por eso es que en las mañanas las parejas tienen sensación o necesidad por tener relaciones sexuales, ¿ok? Que es lo que se le conoce como el rapidín mañanero, ¿ok? Entonces, es debido a este pico de cortisol. Tanto hombres como mujeres tienen esta sensación, ¿ok? Entonces, así es como nosotros vamos a dar la reposición de medicamentos. Principalmente vamos a dar prednisona de 5 miligramos, o sea, 2/3 al día. Y en la mañana y en la noche vamos a dar 2.5. ¿Qué quiere decir esto? Que la dosis al día es de 7.5 dividido a 2/3. O sea, 2/3, o sea, 5 miligramos y 1/3 en la noche. ¿Quedó claro? Para emular el ciclo circadiano. Ahora, como les menciono, no solamente se pierde el cortisol, se pierden los efectos mineralocorticoides. Por lo tanto, el único glucocorticoide que tiene actividad mineralocorticoide es fluorohidrocortisona. Y eso se va a dar a 50, 200 miligramos. Y aquí vamos a medir los niveles de sodio y potasio porque es la que nos repone los efectos mineralocorticoides. Veo que estaban escribiendo, pero ya no vi la pregunta. ¿Cuál es la duda? ¿O ya no hay duda? Y bueno, con eso ya acabamos la clase del día de hoy. Y se volviendo a Cushing, ok. Endógeno más común es tumor suprarrenal o hipofisiario. Lo más común es el tumor hipofisiario. ¿De dónde? De la región del lóbulo anterior o intermedio, que fue lo que les puse aquí. Enfermedad de Cushing en lóbulo anterior o intermedio. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno, si no hay más dudas, con esto acabamos la clase del día de hoy. ¿Tienes más Cahoots? Por el momento no. Estoy haciendo uno para mandárselos. A lo mejor entre hoy o mañana se los mando. Porque sí han dado un poco atareado de tiempo con lo del ENAM, con lo de Pharma y con lo de endocrino. Entonces, si puedo, les mando otro. Y ¿cómo van? ¿Ya acabaron los temas? ¿O les falta alguno? Como las notas del tercer parcial de Pharma. Ya no recuerdes, Wendy. ¿Cómo van? ¿Ya acabaron los temas? ¿No han acabado los temas? Creo que bien.
¿Quién sabe? Qué miedo. 99% de fe. Así es como se va un examen. No, no se crean. De hecho, el doctor René les menciona a veces en clase que cómo afrontar un examen. Un examen tú lo afrontas diciendo, no sé, para que te pongas a estudiar. ¿Ok? Aquella persona que dice, ya estudié para el examen y ya estoy listo, es aquella persona que a lo mejor probablemente puede llegar a fracasar. ¿Por qué? Porque como ya se siente listo, deja de estudiar. En cambio, una persona que tiene miedo, que dice, no ha acabado, va a seguir estudiando y va a encontrar cositas clavadas que se las va a aprender y en el día del examen le va a ir mejor. ¿Ok? Entonces siempre afronten el examen de, tengo que seguir estudiando hasta el último momento para que les vaya mejor. También, ya estamos a 3 días del examen, no se desvelen mucho, afronten el examen con responsabilidad, no desvelándose ni porque después no van a pensar bien. No le estoy tirando a nadie. 3 días en Bilio, por eso no le estoy tirando a nadie. Entonces, traten de, ¿cómo se llama?, de estudiar de una manera efectiva. Descansen, tómense 1 o 2 horas de estudio o 1 hora de estudio, descansen unos 15 minutos y vuelvan otra vez a, ¿cómo se llama? Ya ni para qué preguntar, pero quiero saber si era necesario leer el Cecil. El Cecil, si quieres, lee principalmente temitas como tiroides, lo de los cánceres de tiroides, voz y todo eso, porque son preguntitas que a veces vienen ahí clavadas. Pero es más que nada para cositas clavadas, el Cecil. Lo de diabetes, no te recomiendo que lo leas del Cecil, porque sí le falta información, lo sacan más que nada de la ADA. Sí te puede ayudar y te puede sugerir para algunas cosas, como lo de prevención, pues de ahí sacan el tema, pero lo demás, con lo de acá. Aunque no sea copy, sí, es que el examen, por lo general, te ponen 20 preguntas copy que no son copy, que son los casos clínicos que tú vas a leer y vas a decir, ese le avienta el examen, pero no son los mismos datos. ¿Ok? Para que no se confundan porque van a decir, esta era copy y vienen hasta las mismas opciones y la van a poner, pero no es la respuesta porque no es copy. Eso es a lo que se refiere el departamento que dice, cada semestre hacemos preguntas nuevas. No es que hagan preguntas nuevas, sino que cambian los datos porque se da para cambiar datos y las respuestas son diferentes, ¿ok? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Bueno, les voy a dar un día más. Acá todavía falta martes y miércoles. Mañana vemos examencitos. Acabamos la clase en unos 30 minutos. Acabo síndrome ovario poliquístico y hipoglucemia. Y acabando le damos hasta las 10 de la noche con puros examencitos. ¿Jalan? Para que acaben de estudiar ahorita lo que puedan hacer y ya mañana pues le seguimos. Excelente. Bueno, entonces pues así va a ser la dinámica y pues mañana nos vemos. Cuídense, que pasen bonita noche.